Muy buenas tardes a todas y todos. Les deseamos una cordial bienvenida a la actividad de inauguración del año académico 2024 de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. En este día especial nos reunimos para celebrar el comienzo de un nuevo ciclo de aprendizaje, investigación y crecimiento académico y profesional. Queremos dar la bienvenida a las autoridades presentes en este acto. Agradecemos su presencia y apoyo continuo. Agradecemos también la presencia de los y las nuevos estudiantes que se suman a nuestra facultad para cursar algún programa de magíster o doctorado. Saludamos a nuestros estudiantes antiguos y también a los y las profesoras de nuestros claustros. Les damos la bienvenida a todos ustedes y deseamos que tengan un muy buen año académico. En el marco de esta ceremonia, tenemos el privilegio de iniciar el seminario Estadística como herramienta política, el cual será dictado por el distinguido profesor Ernesto San Martín, cuya primera sesión de hoy tiene por título La estadística como herramienta de la regularidad social, desde Condorcet a nuestros días. Les contamos que la actividad estará siendo transmitida por el canal de YouTube Faxu Chile para todos quienes no pudieron asistir o por si después quieren revivirlo y compartirlo, quedará alojado en nuestro canal de YouTube. El seminario además contará con otras dos futuras sesiones. La segunda sesión, el día 18 de abril a las 16:30 horas, tendrá por nombre Análisis de la encuesta CACEN, entre certezas predictivas e incertidumbres analíticas. Y la tercera de ellas, el día 26 de abril, se titulará Análisis de los plebiscitos constitucionales 2022 y 2023 o Cómo mostrar que hay poco que decir. Todas estas sesiones contarán con la presencia del profesor Ernesto San Martín, quien es profesor titular del Departamento de Estadística de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es director del Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social LIES y del Departamento de Estadística de la Facultad de Matemáticas de la UC. También es parte del Consejo Directivo del Centro de Medición MIDE-UC. Agradecemos al profesor Ernesto San Martín por compartir sus reflexiones con nosotros y nosotras. Para iniciar el seminario, invitamos a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, profesora Teresa Matus. Muchas gracias a todos y todas por venir a este seminario. Bienvenidos a los que se integran a la Faxo cursando un programa de posgrado y agradecer a Ernesto especialmente, quien ha sido un permanente investigador en esta idea de cómo se concilian, ¿no?, las ciencias sociales y, en este caso, la matemática y la estadística propiamente tal. Decir que además estamos pensando junto con el equipo del profesor San Martín y un equipo de académicos y académicas de acá, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Comunicación, presentar próximamente un tipo de magíster que se llama justamente Análisis Social de Datos, que ya no tiene que ver con las metodologías cualitativas, cuantitativas, ni con ese tipo de debate, sino viene en la línea de lo que va a presentar Ernesto hoy día. Así que muchísimas gracias, Ernesto, por estar aquí con nosotros. Y también a todos y todas los que se integran a los posgrados, decirles cómo en la Faxo, que nosotros hemos definido como una Faxo abierta, que investiga, forma e incide, nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se trabaja lo social hoy? Y en este caso, en nuestras conversaciones, tanto con nuestra directora de posgrado, que es la Loreto Leiva, como con la profesora Daniela Tumala en términos de internacionalización, al hacernos esa pregunta, nosotros por lo menos tenemos esta respuesta inicial, que es que de alguna manera trabajar lo social hoy día involucra abordar fenómenos sociales complejos en forma transdisciplinaria, donde esto implica el desafío además de cruzar la calle, no solo juntarnos entre los expertos, sino abrirse a la idea de los saberes de los incumbentes. Y por eso esta imagen, que es la que nosotros tenemos como sello de la facultad, involucra que la base para nosotros, no solo en la facultad, sino
como nos corrigió la rectora cuando presentamos, esto no es de ahora. Tere Andrés Bello fundó hace 181 años la Chile con una base de producción de conocimiento, por eso somos una universidad compleja desde su fundación. Entonces, es desde la investigación básica, aplicada, la innovación, la transferencia, la producción de conocimiento, que se nutre la formación, tanto en pregrado como en posgrado, y eso es lo que se comunica, ¿no? Tanto nacional como internacionalmente. Entonces, es desde esa base que tenemos como facultad que hoy día los recibimos a ustedes y a los que nos están escuchando en términos de para dónde van los posgrados en la Facultad de Ciencias Sociales. Y también, si Waldo pasa a la otra, este es el panorama que tenemos en términos de para dónde van los doctorados de la facultad, ¿no? Nosotros tenemos hoy día doctorados en educación, doctorados en psicología y en psicoterapia y un doctorado en ciencias sociales. Y por lo tanto vamos a avanzar en términos de un doctorado en trabajo social. Venimos, de hecho, hoy día en la mañana con Loreto de esa conversación ya con el vicerrector académico y su directora de la escuela de posgrado, en sociología y en antropología, en las agendas de desarrollo de sus departamentos están, por lo tanto, trazadas las líneas para un doctorado en sociología y un doctorado en antropología y otro en antropología física. Eso es Loreto, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál es la idea que está detrás de eso? Para poder hacer transdisciplina, necesitamos de disciplinas fuertes. Y por lo tanto, eso no son elegir las partes, los fragmentos y no el todo. ¿Por qué? Porque la idea de un todo social que nosotros perseguimos para transformar está más vigente que nunca, pero eso tiene que contar con lo mejor de las disciplinas para poder hacer transdisciplina. Ahora, eso involucra un trabajo colaborativo y por lo tanto, si tú pasas a la siguiente, Waldo, por favor, lo que ustedes, la marraqueta que tenemos para la gente que está entrando hoy día debajo del brazo, es que ya en el mes de abril, que lo vamos a inaugurar en esta misma sala, en el Seminario Internacional de Inteligencia Artificial de las Bibliotecas, y aprovecho de agradecer ahí a María Gloria Barca, que la verdad, sin ella no podríamos haber concretado esta iniciativa. ¿Por qué? Porque los chascones conceptuales de las ciencias sociales se juntaron con la gente seria que es doctora en ingeniería en computación y por lo tanto podemos tener entonces ahora una plataforma eh, que vamos a inaugurar donde para los y las estudiantes, no solo de posgrado, también de pregrado, puesto en ciencia abierta, ustedes van a tener las investigaciones que se han pensado en esta facultad desde que su facultad se inició en el año 89. Y por lo tanto no queremos ir a hacer un catálogo, un repositorio de las investigaciones vigentes, sino de sus trayectorias. Y lo que siempre digo y que a mí más me alegra es que después de meses de debate con la ANIT, hemos conseguido ponerle un DOI a la formulación de los proyectos. Y por lo tanto, ustedes van a poder abrir la caja negra del avión, eso que estaba oculto para los estudiantes, y es cómo los y las académicas formulamos los proyectos. ¿Cómo se formula un fondo de inicia, un fondo circular, un milenio, un FONDEF, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, junto con este colaboratorio de investigación en ciencias sociales, que además lo vamos a regalar por otras facultades, de otras universidades, para otras facultades de esta universidad, porque queremos hacer crecer la idea que en estos tiempos de reificación académica, nosotros en vez de apostar por la competencia, apostamos por la competitividad colaborativa. Y por lo tanto es en la colaboración donde nos queremos encontrar. Y por último, lo que digo es que este colaboratorio está acoplado con la idea de tener un colegio doctoral. Y tener un colegio doctoral no solo en términos
conceptuales, sino tener un quinto piso de este edificio donde funcione el colegio doctoral. O sea, eso no es solo un plan académico, sino es un plan de infraestructura. Entonces sean todos y todas bienvenidos en una facultad que se está transformando, en una facultad que está cambiando, en una facultad donde pensamos hoy día en un giro, ¿no? Nosotros fuimos formados en el trabajo social, en la sociología, para poder pensar con Marx y Berman que todo lo sólido se desvanece en el aire. Yo les puedo decir que hoy día mi convicción es que lo más sólido que tenemos es el aire. Y por eso la transformación en plataformas, en ciencia abierta, está detrás. Y esa idea de abordar fenómenos complejos no solamente tiene que ver con la afinidad de los próximos, los que estamos dentro de ciencias sociales, en este caso en la FACSO, sociología, antropología, educación, trabajo social, psicología, sino para abordar hoy día un problema complejo, es indispensable, ¿no? En toda la línea de FONDEF nosotros no solo hemos trabajado con gente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, sino que cómo pensar, en este caso, la relación con la matemática y con la estadística, que no sea así de una forma reducida, que no le hace un buen auspicio ni a la matemática, ni a la ciencia social, que solo la conversación esté reducida a los métodos quantis y qualis. Entonces, eso, por supuesto, no responde a la complejidad social del país. Por eso agradezco nuevamente a Ernesto. Vamos a trabajar, en este caso, muy intensamente, no solo considerando esto como un ciclo de conferencia, que por supuesto todo esto estará en las avenidas digitales, sino que a trabajar para que esto sea un programa de posgrado que podamos ofrecer en conjunto la Universidad Católica con la Universidad de Chile, a propósito de este giro, cómo hoy día en los dolores del país se encuentra la matemática con la ciencia social. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, decana, por sus palabras. Ahora invitamos a subir al podio a la profesora Loreto Leiva, directora de la Escuela de Posgrado. Bueno, yo escribí unas cortas palabras, no se asusten, van a ser realmente cortas, ¿no? Bueno, agradecerle a todas las autoridades, a los estudiantes que están presentes acá, también a los profesores y al personal de colaboración que, nos, que está presente en esta ocasión. Me es muy grato saludarles y dar inicio al año académico de posgrado del año 2024. Yo tuve el privilegio de estar con muchos de los estudiantes el día de ayer, donde les dimos, digamos, una bienvenida informativa. Así que una alegría saludarlos nuevamente y contarles específicamente que con este evento se da inicio a una tradición que yo celebro, que tiene que ver con, es como darle el puntapié inicial a los años académicos, ¿no? Pero también lo bueno es que este no es solo un puntapié inicial, ¿no? Sino que vamos a jugar todo el partido en jerga futbolística, sino que vamos a tener una serie de eventos a lo largo del semestre y esperamos del año que justamente nos ponga en sintonía y que nos invite a discutir un poco lo que nos decía la decana, ¿no? ¿Qué es lo que se espera para las ciencias sociales en el día de hoy? Y bueno, agradecer al profesor San Martín y contarles que este es el inicio, como ya se dijo, de un ciclo de conferencias en los cuales vamos a discutir temas de mucha relevancia en términos país. Bueno, y sin más preludio, yo junto con agradecer y dar la bienvenida al profesor Ernesto San Martín, quisiera destacar algunos eventos que ya nos fueron informados, pero que me parece relevante que lo tengamos ahí en la memoria, y tiene que ver con la experticia del profesor San Martín, quien es académico del Departamento de Estadística de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica, pero sin duda muy importante tiene que ver con este reconocimiento que se le ha hecho en términos de las categorías de las ciencias humanas y exactas, que es el premio Cher Internacional Frankie Professor, ¿no?
Así que, sin más, agradecemos al profesor San Martín, le damos la bienvenida y le agradecemos enormemente esta charla magistral que está organizada con la Escuela de Posgrado y con el decanato. Así que, adelante. Bueno, primero quiero probar si esto funciona así. Primero yo doy las gracias porque yo le pedí a la Tere, con quien nos conocemos mucho, poder tener la oportunidad de compartir un poco una visión, yo creo que una visión un poco distinta, tal vez disonante de lo que se piensa en la estadística, y especialmente utilizada en la investigación social. Algo que uno, con el tiempo, uno ha ido madurando. Cuando le dije a Tere, ¿por qué no lo tratamos yo de unos seminarios? Además estamos en esta, como ella bien mencionó, en este esfuerzo de tratar de hacer no sé, pues, voy a poner mi cronómetro, una manera distinta de poder enseñar y desarrollar esto, así que yo le doy las gracias porque me dijo, ¿y por qué no vení a hacer una charla inaugural, etcétera? Así que la verdad es que de manera no, como buenas palabras, yo les agradezco la confianza de poder presentar. Y voy a partir presentando algunas ideas eh, que tienen que ver con, vamos a ver si funciona así, con Condorcet. Hay una estatua ahí de Condorcet que todavía existe, que está en una ciudad en Francia, Ribemont, y Condorcet estaba en Ribemont cuando, perdón, cuando muere, como dice ahí, Luis XV. Y estaba realmente muy preocupado Condorcet en una carta, bueno, tengo las cartas acá para poder complementar, si es que al lugar, le escribe a Madame Suard, tenía una correspondencia muy larga de muchos años, y le dice que viene a darse cuenta, o sea, y recibió la noticia de que murió Luis XV y da un grito, digamos, absolutamente desconsolado. Y probablemente lo desconsolado se debió al hecho de que Luis XVI, el heredero al trono, tenía solamente 20 años y entonces se le encontraba muy joven para poder gobernar. eh, no sé si decir la república o el reino, ¿ah? Porque cuando uno lee las cartas no sé en qué están pensando, a pesar que nosotros tenemos una manera distinta de considerar que lo que es Francia después de la revolución, y pocas veces pensamos lo que es antes de la revolución. Y es importante eso para lo que quiero comentarles o compartirles. Pasaron los meses, 20 de julio, ¿no es cierto? Luis XVI nombra como ministro de Marina a Turgot, y el mismo día, ¿no es cierto?, Condorcet le vuelve a escribir de Ribemont a Madame Suard y le dice que realmente del cielo por fin nos llegó la bondad porque acaba de ser nombrado Turgot. Es una carta que tiene solamente esas líneas. ¿Por qué tanta alegría de que haya sido nombrado Turgot? Le escribe 2 días después, el 22 de julio, el día de mi cumpleaños además, a Condorcet, a Voltaire, y le dice que, bueno, que lo más probable es que él sepa de la nominación de Turgot por parte de Luis XVI y que es algo de lo más feliz que le puede ocurrir a Francia. Pero miren lo que dice Condorcet, pero además es feliz para la razón humana. Y le dice, nunca ha entrado en el consejo del monarca, esa es una expresión que después la vamos a retomar, un hombre que reúne virtud, coraje, es desinteresado, tiene amor por el bien público, estamos en el antiguo régimen, tiene amor por el bien público, las luces, ¿no es cierto? Y tiene un celo para expandir las luces. Así que me interesa este punto también, desde que esto ocurrió, ¿no es cierto? Yo duermo tranquilo como si yo estuviese bajo la protección de todas las leyes de Inglaterra. ¿Por qué es interesante? Y de hecho Voltaire le responde casi, bueno, no sé, 3 semanas después, y le dice que en particular le dice que tú realmente llenaste de alegría mi corazón cuando me contaste que alguien le dijo a Luis XVI, Turgot es de los enciclopedistas. Había todo como facciones, qué sé yo, y los enciclopedistas de alguna manera eran mirados con sospecha.
Y le dice que es contento porque le transmite lo que le dijo el rey a estas personas que trataron de tratar de desacreditarlo. Es un hombre honesto y éclairé, tiene luz. Eso me basta. Interesante porque Turgot va a ser una de las personas, un ministro en el antiguo régimen, que lo que va a hacer es llamar a todos los académicos, las academias de ciencia, que existen y son bastante poderosas, incluso en términos de presencia política en el antiguo régimen, y los que están construyendo de alguna manera la Revolución Francesa, que va a durar muy poquito, porque rápidamente va a ser nombrado emperador Napoleón. Y entonces, Turgot lo que hace es invitar a esta gente para que podamos organizar lo que va a ocurrir en el país. Por ejemplo, en particular, cuando tienen que construir canales, ¿no es cierto? Lo que hace Turgot en la Academia de Ciencias es fundar una cátedra de canales y nombra a los ingenieros que tienen que trabajar en esa cátedra y tenemos que comenzar a, diríamos hoy día, tal vez de manera anacrónica, pero creo que vale el puente. Hoy día diría, vamos a hacer políticas públicas, comillas, basadas en conocimientos científicos. Eso es Turgot. Por eso estaba tan contento con Dort. Pero importante, esto es en el antiguo régimen. Todavía no hay Revolución Francesa, todavía no hay declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Para no confundir que a veces, ¿no es cierto?, esta idea de políticas públicas basadas en evidencia es algo de lo que hoy día más o menos tratamos de entender como democracia. Son dos cosas distintas en el origen. Pero es interesante. Yo no voy a hablar de todo esto, pero sí quiero mostrarle un mapa de lo que a mí me parece todas las conexiones o las condiciones que hay para poder hablar un poquito de Condorcet. Aquí está Turgot nombrado ministro. Ya vamos a hablar de Grant, la plaga, ¿no es cierto?, en 1665. No deja de ser interesante la figura de Newton, donde vamos a tener a Voltaire que va a transmitir la filosofía de Newton. No voy a hablar de eso. Es un poco vergonzoso que solo hay hombres acá. La única mujer es Émilie du Châtelet, que traduce el texto de Newton del latín al francés. La traducción se usó hasta los años 60. Hace un comentario del texto de Newton. Hace muchas cosas, digamos, una mujer que, bueno, es nombrada en la Academia de Ciencias en Italia, no recuerdo la ciudad, etcétera. Es muy importante todo lo que hay aquí, pero nosotros nos vamos a dedicar acá. Y por supuesto no deja de ser importante ver dónde está Comte, dónde está Quetelet, y también, como Tere mencionaba, qué es lo que está ocurriendo en Chile, y estas dos personas, tampoco voy a hablar de eso, pero tener un panorama de todo lo que podría estar ocurriendo. ¿Ah? Estas dos personas, Izquierdo y Salustio Fernández, miembros de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la época. Bueno, ¿qué es lo que está, por qué dije todo lo que dije, digamos, para contextualizar? Porque una cosa que no deja de llamar la atención es que la ciencia social surge, por lo menos en la mirada que yo voy a mostrar y después criticar, con Condorcet. La expresión ciencia social está surgiendo en unas cartas que se dirige Condorcet con Garat, y que de alguna manera ellos entienden que hay algo en barbecho en los ingleses, y menciona a Petty, que son las personas que hicieron tablas de mortalidad a propósito de la plaga, menciona a Grant por ahí, Grant, perdón, ¿no es cierto? Y también está mencionado Witt, etcétera, diciendo, bueno, de alguna manera estas personas quisieron aplicar la ciencia del cálculo, así se la expresa Condorcet, a las materias políticas. Y él va a decir, usando la jerga del siglo XVIII y del siglo XIX, no sé, principalmente el XVIII, a las ciencias morales y políticas. Porque los razonamientos solos, aunque sean buenos razonamientos, sin la ciencia del cálculo siempre se van a perder. Es necesaria la ciencia del cálculo. Y más encima, sabiendo que somos nosotros, en el fondo, los franceses, los que hemos desarrollado, ¿no es cierto?, esta ciencia, partiendo por Fermat, Pascal y Huygens. No deja de ser interesante el orden, pero cuando uno lee un historiador del siglo XX o del siglo XXI, primero es Pascal, después Fermat. Pero es que Fermat es de los enciclopedistas.
Pascal es alguien que está por ahí y tiene algunas críticas Condorcet con Pascal. Pero ahí aparece la terminología. Y entonces, no sé si voy a tratar de leer un poco un par de cosas. Condorcet dice, bueno, en realidad yo quiero hablar, no quiero usar la palabra aritmética política, ni análisis, ni geometría, porque son aspectos de la matemática, y voy a usar la expresión matemática en singular, que no ha sido muy usada. ¿Para qué? Para aplicarla, esto se llama ciencias morales y políticas, de repente uno se puede confundir con los nombres, y le voy a llamar social. Y él inventa la expresión matemática social. Y vamos a hacer matemática social porque teniendo en cuenta, y por eso es importante Turgot, de que venimos de la época, digamos, hemos ido progresando. Ellos asumen la teoría del progreso. Como mucha gente hoy día en la academia asume la teoría del progreso. Cada cosa, comillas, nueva que hace uno o una académica es nuevo y ayuda al progreso. No sé si será cierto, pero asumimos eso. Por eso en los cursos de posgrado le decimos a los estudiantes que tienen que citar la literatura reciente. Pero no sé por qué, pero subyace en la teoría del progreso. Entonces, lo que dice Condorcet, bueno, ya ha madurado las matemáticas, ya ha madurado ciertas cosas en las ciencias morales y políticas. Y además tenemos luces, es un siglo de Lumière, y de libertad, todavía en el antiguo régimen. Y lo que vamos a hacer es entonces, ahora sí que podemos combinar estas dos cosas y ofrecer y hacer matemática social. Y que la podemos aplicar, no voy a entrar en todos los detalles, pero la podemos aplicar al hombre como individuo, las operaciones del espíritu humano que tienen que ver con aquellas del hombre perfeccionado por la sociedad, o también tienen que ver con las cosas, más bien relaciones que están ocurriendo en una determinada sociedad, etc. Y entonces lo que hace Condorcet es organizar todo lo de la matemática social. No deja de ser interesante que Condorcet, que va a empujar lo que él va a llamar la instrucción pública, para que las luces lleguen a todo el mundo, en particular en los liceos hay que enseñar ciencia social. Y la va a distinguir, de hecho se distingue en el Parlamento, de la teoría económica, y se va a distinguir, sí, de la teoría económica. Son dos cosas distintas. Interesante que se distingue la teoría económica porque Condorcet de alguna manera va a tener, comillas, mala suerte por su crítica a un economista, Necker, y va a haber una pelea muy importante de detallar, pero no entro en el detalle por el momento. ¿Por qué es posible hacer ciencia social? Bueno, porque si miramos al ser humano en términos biológicos, claro que hay leyes al cual él está sometido. Y por eso es que vamos a hacer tablas de mortalidad, ya se hacían en Inglaterra las tablas de mortalidad. Por eso es que vamos a poder hacer empresas de seguro y vamos a poder pagar primas, porque si la gente, no sé, se hunde el barco o no, tenemos que pagar las primas, ya lo hacían los holandeses y lo hacían los ingleses. Por eso la cita de por qué él está tan tranquilo como dormir bajo las leyes inglesas. Y como dice acá el texto, ¿no es cierto? Nosotros podemos incluso ver cómo estas causas climáticas o etcétera influyen en la biología de las personas, y podemos ver la cantidad de hombres y mujeres que hay por sexo, y podemos ver qué es lo que pasa en los nacimientos, qué es lo que pasa en las mortalidades. Dado entonces que el ser humano, en tanto ser biológico, está sometido a leyes, evidentemente tiene que estar sometido también en todos los aspectos sociales, es decir, los aspectos morales y políticos. Y por eso podemos hacer matemática social. Lo mismo ahí, esto está discusión en la Cámara, diríamos hoy día en la Cámara, en el Parlamento, ¿no es cierto? Su proyecto para la Organización General de la Instrucción Pública. Mismas afirmaciones, mismo hecho, de lo cual ocurre. Ok. Y aquí hay para mí por lo menos una expresión, voy a traducirla, maravillosa, porque uno comienza a entender qué es lo que, o yo creo que yo comienzo a entender
lo que está ocurriendo con Condorcet. Estas consecuencias, todo lo que he mencionado anteriormente, en distintos textos se repite la idea, ¿no es cierto? Están fundadas sobre la hipótesis que la naturaleza está sujeta a leyes constantes. Los eventos futuros presentarán, en circunstancias parecidas, los mismos resultados que los eventos pasados. Pero, siguiendo el número de hechos observados, la aplicación de esta hipótesis a otra clase particular de hechos, la semejanza más o menos completa del futuro y del pasado, adquiere una probabilidad más o menos grande. Es decir, hay constancia, hay invarianza en la naturaleza. Si lo vemos en otros ámbitos, sí, parece que sí. Cambian un poco las circunstancias, pero en el fondo el futuro es una repetición del pasado, más o menos. Entonces vamos a usar la teoría de probabilidad. Para poder hacer eso, podemos hacer matemáticas sociales. Eso es lo que está pensando Condorcet. Lo digo en términos personales. Claro, después que uno vuelve a releer, por lo menos en mi caso, y lo hemos discutido con algunos colegas, amigos acá, Quetelet, Laplace, el mismo Comte, todos los probabilistas, incluso antes de estas afirmaciones de Condorcet, porque son afirmaciones que uno puede encontrar en todos los ingleses del siglo XVII. Entonces uno dice, claro, hay una yo creo que esa es la expresión correcta, una fe de que existen leyes naturales. Y por eso vuelvo a Ground, que lo cita Condorcet, y es mi primer punto en mi propuesta de mapa, ¿no es cierto? Cuando lo que hace Ground, ¿no es cierto?, hace las observaciones naturales y políticas que tiene que ver con la mortalidad. ¿Ah? Y entonces él toma los bills, las cuentas. ¿Ah? Uno va a tomar cerveza y pide el bill después, las cuentas de mortalidad. Y es unas tablas. Yo les quiero mostrar, no sé si se alcanza a ver bien, una tabla gigante. Aparecen todas las casualties, se dice en inglés, ¿ah? Como los accidentes que provocan o a los cuales se le atribuyen las muertes. Es interesante que a veces hay gente que traduce del inglés, no sé si, creo que no lo he visto en español, pero sí lo he visto en francés, traducen casualty por causa. No sé si es una cosa inconsciente, y cuando algunos anglófonos comentan, casualty lo cambian por causa en inglés. Es curioso. Pero bueno, probablemente lo que estoy tratando de decir y aparecen aquí los años, y de alguna manera Ground se salta 10 años. Deja 10 años fuera. Y él dice, en una pequeña frase, oración, lo que pasa estos 10 años es súper parecido a lo que pasa en el resto. Bueno, ¿por qué eso? En el capítulo 2 del libro, él está hablando y hace una afirmación. Dice que lo que muestra el estado y la disposición de un país, ¿no es cierto?, tiene que ver con la longevidad. Se parece a las cosas que seguimos repitiendo hoy día, no sé cuántos años después. Y entonces él dice, en lugar de ponerme a hacer las comillas, diríamos hoy día, las estadísticas de las enfermedades y las muertes en estos 20 años, lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es voy a contar el número de longevos. ¿Cuántos longevos murieron en estos 20 años? No se olviden que hay 10 años que él dejó fuera, pero que de alguna manera no están fuera para él. Y entonces él dice, esto corresponde a 15.757 de un total de 229.250 muertos. Y concluye, le voy a leer, no tengo ninguna falta de ortografía, incluso hay un Dan que es con Den, no sé, pero lo copié literalmente, dice, esto es hacer cerca de 1 a 15 o el 7%. Solamente que la cuestión es, ¿cuál es el número de años que unas personas que se llamaban los searchers, que iban a buscar cuando alguien se moría y ellos tenían que anotar en las tablas cuál fue, hoy día diríamos, la causa de muerte, ¿no es cierto? Entonces hay que ver qué es lo que estos searchers llaman a alguien anciano, ¿ah? O que tiene mucha edad. Y él dice que él va a concebir lo mismo que hace David en un salmo. ¿Ah? Uno lee la King James y en el Salmo dice que son 70 años, los más fuertes viven 70 años, 80 los que son mucho más robustos.
Y no, entonces no se puede decir que un hombre es más viejo si muere por una edad menor. Pero miren aquí lo que dice. Se sigue, por lo tanto, que si en cualquier otro país más de, eso está bien, no me equivoqué en copiar, más de 100, 7 de 100 viven más allá de 70, tal país debe ser estimado más saludable que esta nuestra ciudad. ¿Qué es lo que está haciendo Ground? Tiene sus tablas de datos, 10 años los saca, no se sabe por qué, salvo la expresión que él dice, y quiere comparar países, ¿no es cierto? ¿Quién es un país más saludable o no? Y en el fondo, el 7% es una cifra que a él es la expresión del estado de salud del hombre. Se encuentra un país con más o menos del 7%, vamos a decir que ese país es más o menos saludable que el hombre. Pura regularidad. Porque el 7% son solamente los 15.000 y algo de esos 229.000. No son todos los habitantes de Londres, ni todos los que murieron en Londres y que probablemente no fueron, comillas, encuestados. Y más encima, es un 7% que lo puedo aplicar a otro país pensando en el estado de salud. Regularidad. Hoy día esto se dice de una manera más, parece técnica, ¿no? Con lo cual hemos peleado y debatido mucho con la gente aquí en Chile. Es una muestra representativa. Claro, es de nuevo, déjenme volver atrás, lo que dice Condorcet. Si hay leyes, evidentemente, si yo saco un pedacito, va a representar el todo. Evidentemente que lo va a hacer. Pero sabemos que ese es usemos la expresión de conocer una hipótesis. Así que me llama la atención, Condorcet habla de que hacemos tablas y sacamos conclusiones, claro, porque estoy pensando, y creo yo que, a pesar que él dice que no fue más allá Ground, creo yo que revisó Condorcet los textos de Ground, porque él además se siente bien bajo las leyes inglesas. Quiero leer, no completo, pero si quieren lo miren. Miren qué increíble, ¿no? 1970, el texto sobre la violencia de Hannah Arendt, tan parecido a lo que habla Condorcet, pero por supuesto de una manera más crítica, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Hannah Arendt acá? Ella quiere discutir, probablemente ustedes conocen mejor que yo el texto sobre la violencia, quiere discutir, bueno, qué es lo que significa la violencia en las revoluciones de los años 60, 70, ¿no es cierto? Etcétera. Bueno, y ella va a decir, este es un medio, pero ella está haciendo una crítica enorme a los investigadores sociales. ¿Y qué es lo que está criticando los investigadores sociales? Que ellos creen que hay irregularidad y que todo aquello que parece no estar cercano a la regularidad, después voy a enfatizar algunas palabras técnicas en inglés de ella, es como aleatorio, una cuestión que se puede, hoy día dirían los estadísticos, controlar. Lo podemos controlar. Y por lo tanto, el futuro no es otra cosa que la expresión del pasado. La misma expresión de Condorcet. Bueno, Hannah Arendt yo creo que conocía esas cosas con Condorcet. Pero, ¿cuál es el contrapunto acá? Que cuando hay regularidad, eso significa la ausencia de eventos que son acciones y que en la perspectiva de Hannah Arendt representan la política. Si hay regularidad, no hay política. Ese es el punto que yo quiero enfatizar. Y por lo tanto, si uso la estadística, como ella misma lo discute en la condición del hombre moderno, la condición del hombre en realidad, ¿no es cierto? La estadística como herramienta social, claro. Desaparece toda posibilidad de darnos cuenta que hay cosas que ocurren y que eran absolutamente inesperadas y que sus consecuencias son inesperadas. Ella por eso atribuye y dice, por eso es que la política comida no es tan popular, porque las consecuencias inesperadas, a nadie le gusta esperar eso. Yo prefiero un mundo regular. Los eventos, por definición, son ocurrencias que interrumpen el proceso rutinario y los procedimientos rutinarios. Solo en un mundo en que nada de importancia nunca va a ocurrir, en ese mundo el sueño de los futurólogos es verdadero. Es bastante irónica,
Las predicciones del futuro nunca van a ser sino proyecciones de procesos automáticos presentes y también de procedimientos automáticos presentes. Esto es de ocurrencias que son probablemente, que en el fondo ocurren como si el hombre no actuara. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, las tres maneras, ¿no es cierto?, el trabajo, obra y acción. Si el hombre no actúa, si no hay acción, las cosas van a seguir ocurriendo como. Me llama mucho la atención las palabras que usa pensándolas hoy día. Por supuesto, de nuevo no podría decir, estoy siendo anacrónico, no, lo que estoy haciendo es simplemente ver cómo a mí, que soy un estadístico, que la gran mayoría de la literatura que tengo que leer estadística está en inglés, yo leo esto y yo lo interpreto, o cómo me llega a mí, casi en una lectura pragmática, si quiere, yo digo, chuta, se podría hacer de otra manera. Bien, entonces dice, por ejemplo, llamar a tales ocurrencias que no son esperadas, no son predichas, que no son, bueno, usted, yo no sé cómo decir en castellano, pero una cosa es predecir, la otra es, no sé qué, cómo lo voy a decir, llamarlo eventos aleatorios, ¿no es cierto? Eso es como condenarlos a la irrelevancia. El peligro es que estas teorías no solo son plausibles, bueno, y entonces en el fondo lo que va a decir acá después es decir, yo me olvido de estas cosas raras, aleatorias que ocurren, y yo lo que voy a hacer es una teoría de puras cuestiones, ¿cuánto se llama? Regulares. Ahora, no voy a entrar, solamente lo digo como una manera de qué es lo que hay que, por lo menos en mi modo de ver, leer, discutir, pensar las nociones de política. Yo creo que es interesante la manera en que Hannah Arendt sigue a Aristóteles en términos de lo que es lo público versus lo privado. Creo que vale la pena darle una vuelta a Schmitt, ¿no es cierto?, en relación a política, Estado, soberanía. O sea, yo creo que particularmente, si queremos entender el problema de las decisiones sobre la inmigración, incluso en Chile, sin leer, si uno lee Schmitt, la entiende al tiro, y bueno, son desastrosas. Y llama la atención poder leer la digresión de Christian Meyer sobre el nacimiento de lo político. Lo dejo ahí solamente como un paréntesis para decir. Quiero dar un ejemplo rapidito, sin entrar en los detalles, pero que me parece interesante para que se entienda qué es lo que quiero ahora decir o no sé. Es un ejemplo biológico porque todo esto es hiperbiológico. O sea, eso a veces uno al principio se puede reír de Foucault, los biopolíticos, pero en realidad, cuando uno lee, y dice, chuta, en realidad tenía razón el hombre. Creo yo. Censo Sanitario Zambia 2007. Ustedes leen, vamos a ir a hacer un censo, tenemos que saber los hombres y las mujeres que están contagiados con SIDA o no. Vamos a entrevistar a las mujeres de 15 a, creo que era 55 años, a los hombres de 18 a 65 años. Vamos a hacer todo un diseño muestral para ir a escoger las casas, nadie me irá a golpear la puerta. Uno lee, ¿no es cierto?, el censo, todos los aspectos de bienestar público. Tenemos que tratar de disminuir la cantidad de esta enfermedad, una epidemia en este país, etcétera, 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 mejorar, etcétera. Todo ese discurso que todavía hoy día sigue siendo desde la época de Turgot. Y usted, yo no nos voy a aburrir, pero esta gente escogió casi 8.000 hogares. Y uno empieza a verlo, uno va a los hogares, hay hogares que en realidad no existían, después otros hogares que existían, estaban ocupados, otros que no estaban ocupados, después uno va a golpear, abre la puerta, no abre la puerta, y entonces al final uno ve la cantidad de hombres elegibles para ¿qué? Yo le voy a hacer un cuestionario a la persona acerca de todos sus hábitos sociales y sexuales, también a la mujer, y les voy a aplicar el consentimiento informado. Probablemente aquí tengo varios colegas que han tenido que aplicar consentimientos informados. Ya, hay toda una teoría que también uno debería revisitarla, porque, bueno, después podemos decir por qué, pero habría que revisitarla. Y después que se empieza a hacer el cuestionario, lo que me parece, no sé, una trampa, en un momento, después que yo he hecho hartas preguntas, le pregunto al hombre o a la mujer,
¿usted se quiere hacer un test de VIH, sí o no? Y la persona puede decir sí o puede decir no. Se le aclara en el consentimiento informado que yo no le puedo dar el resultado a usted, pero sí le puedo dar un voucher para que vaya y se vuelva a hacer el examen en algún lugar. O sea, fíjense todo lo que podría cambiar si yo al inicio digo, este es un cuestionario, que además incluye un test. Es distinto, este es un cuestionario, nosotros venimos aquí a salvar la nación, y después de muchas preguntas, les digo ahora se hace un test o no. Por eso es que hay gente que decidió hacerse, digamos, personas que decidieron o no hacer el cuestionario y después el test. Claro, si yo creo en la regularidad, porque para allá va mi punto, yo necesito algo de información. Y si la persona, y como el objetivo del censo es la prevalencia del VIH, yo necesito, ¿no es cierto?, tener información para poder predecir si ha estado o no contagiada con VIH la persona que no quiso hacerse el test. Entonces necesito que hayan más preguntas. Claro, porque a mismos comportamientos, ¿no es cierto?, tiene que haber mismos resultados en un test de VIH. Así que si tú no me respondiste al final, yo lo voy a decir así de manera irónica y retórica, igual te voy a hacer hablar. Tengo la tecnología para hacerlo. Eso es lo que hace este paper del 2011 publicado en la revista Epidemiology, ¿no es cierto? Ahí están las categorías de edad para las mujeres. Solamente lo pongo como ejemplo, las que consienten al test VIH, que fueron chutadito, bueno, entrevistadas debería decir, y no fueron entrevistadas, que no consienten, que estaban ausentes cuando se aplicó el test, otro dato faltante, y el consentimiento de participar en la encuesta es del 77,16%, pero después hay que ver ahí qué es lo que pasó con los que, con los que están contagiados de SIDA. Entonces, no le leo, pero es lo que se va a escribir en cualquier artículo casi, ya sea epidemiológico, en ciencias sociales, en ciencias políticas. No nos preocupemos tanto en las tasas de no respuesta, si total tenemos la tecnología para resolver esos problemas. Entonces, dado que esta encuesta, dado que la no participación en la encuesta, ¿no es cierto?, puede estar correlacionada con características personales no observadas, asociadas con el estatuto de VIH, vamos a estimar en un modelo, ¿no es cierto?, que nos va a decir a la larga si la persona tiene o no tiene VIH. Es interesante, fíjense bueno, es increíble cómo. Entonces usan un modelo de Heckman, el modelo, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero, y entonces, en el fondo, no importa 16% más o menos, intervalo de confianza, todas estas palabras que suenan así como súper técnica, del 17 al 19% prevalencia. Podemos hacer política pública con eso. Que además es el 17 al 19% de VIH en el 2007 en toda Zambia. Entonces, uno puede cambiar la perspectiva y decir, ¿sabéis qué? Yo no voy a asumir regularidad. Y lo único que voy a tratar de hacer, y esa es la propuesta, es, voy a usar la teoría de probabilidad que viene desde Condorcet y antes, sí, la voy a usar, pero no la voy a usar para enfatizar la regularidad, la quiero usar para enfatizar la incerteza. Y yo le voy a decir al ministro en Zambia que de las personas, solamente de las personas que consintieron participar del cuestionario, al menos el 12,8% tiene VIH y a lo más el 32,8% tiene VIH. Usted vea lo que hace con la incerteza que le estoy presentando. Ese es el punto. Cómo hacer estadística no para seguir sustentando las regularidades sociales, sino para abrir la puerta a la incertidumbre. Voy a terminar con un par de ideas. Es interesante, vuelvo al texto de Ana Arendt, estamos hablando de la violencia, quiero hacer un poco de retórica, y ella dice, ¿qué es lo más peligroso que puede ocurrir? Es casi en las primeras páginas. ¿Qué es lo más peligroso que tenemos? No son los grupos revolucionarios, no es Sorel, no me acuerdo el otro que hablan de la violencia y la entronaban en Francia. Eso no es el problema.
El problema, dice, mire, dice, el problema es que son los expertos científicos que están en los consejos de los gobernadores. ¿Se acuerdan lo de Turgón, no? En los consejos de los gobernadores. Esos son los más peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? No porque ellos son capaces de pensar lo impensable, dice, sino porque no son capaces de pensar. ¿Por qué no son capaces de pensar? ¿En qué está pensando Hannah Arendt? No son capaces de pensar porque rápidamente confunden las predicciones que hacen, por ejemplo, que son no hechos, como si fueran hechos. Y se olvidan de que lo que están haciendo es especular de manera completamente lógica y racional, correcto, pero es una especulación. La realidad puede que esté muy lejos de la especulación que yo estoy diciendo. Pero si yo creo en las regularidades, voy a creer que lo que me dice el experto es lo que tengo que hacer en términos políticos y me tiro por ahí. Sí, es un peligro. Yo creo que los problemas de Hannah Arendt, también un paréntesis nomás, el diagnóstico de Hannah Arendt puede ser aún peor, más desolador, si nos metemos en algunas cosas técnicas que hay en la investigación social. No voy a entrar en el detalle, pero es algo que llamamos problemas de identificación. Grosso modo, lo que queremos conocer cuando tenemos evidencia o datos no corresponde a lo que podemos conocer. Y eso, por eso los dos ejemplos que espero poder compartir con ustedes, eso ocurre en casi todas las cuestiones empíricas que hacemos en la investigación social. Los datos que levantamos casi nunca nos permiten responder a lo que queremos conocer, solo que hay algunas cositas que podemos conocer. 3 pilares para cambiar de perspectiva. No voy a leer, pongo los nombres de mis nuevos héroes, por decir así. Pilar número 1. Nosotros cuando enseñamos estadística, lo que sea, ¿no es cierto? A ustedes les va a sonar. Hago un test de hipótesis, hago una distribución T, hago cualquier cosa con la normal, o viene un estadístico y me dice, no, si el mundo no es con normales, ponemos otras distribuciones, etcétera, etcétera. Y hacemos intervalo de confianza o el teorema central del límite. Eso tiene que ver con dos cosas técnicas: variables aleatorias continuas o funciones continuas y procesos infinitos. Pero eso no existe en la realidad. Al menos en investigación social, eso no existe. Yo a veces le pregunto a los colegas, dame un ejemplo de una variable aleatoria. La temperatura, no, compadre, la temperatura no es continua. Tiene un saltito, chiquitito, pero saltito. El peso, no. La edad, no. ¿Y para qué vamos a estar todas las cosas que preguntamos en los cuestionarios? Entonces, imagínense, todo lo que las herramientas que se usan son, como dice el mismo Kolmogorov, puras aproximaciones. Kolmogorov es el creador el que hace la axiomatización de la teoría de probabilidad, que es la base de la estadística. Por eso lo cito. Y me llamó la atención lo que dice al inicio del capítulo de su pequeñito libro. Estas cosas infinitas son pura aproximación. Si uno realmente quiere tener una idea, incluso interpretar los axiomas, darle una interpretación real, lo infinito, ahí no pasa nada. Pero fíjense, eso significa en un curso tirar por la borda, y me miran mis colegas, muchas cosas que enseñamos, digamos. O sea, las puedo volver a enseñar, pero hay que ponerlo en el sitial que le corresponde. Y tenemos que dedicarnos a enseñar teoría de probabilidad en términos de cosas discretas y finitas, como decía otro estadístico hindú, ¿no es cierto?, Basu, que me llama también la atención el modo en que lo dice, casi es a lo fenomenológico, ¿no? El mundo, el universo, es contingente, es discreto y es finito, se acabó. Estas dos consideraciones las podemos discutir, me llevan a que hay que acabar, porque creo que eso trae muchísimas confusiones con la distinción entre muestra y población. No existe esa distinción. Si es que yo miro mis datos y trato de entender lo que estoy haciendo. Mi población es aquello que yo observé. Pero eso cambia muchas cosas.
Entonces, yo hago tres preguntas, me hago tres preguntas yo. ¿Podemos desarrollar y enseñar los métodos estadísticos para que sean más una herramienta política que una social? ¿Estamos dispuestos a refundar la estadística sobre los tres pilares anteriores? Pues puede parecer altisonante, pero es así nomás. ¿Estamos dispuestos a deconstruir el rol de la ciencia y de las universidades en relación a la política y al menos experienciar la facultad estética como la base del actuar político, diferenciándola de la facultad racional, que es inútil en política? Esa es la presentación, esa es la propuesta de la cual me gustaría que hiciera con el magíster, pero no sé si después de esto resulta. Gracias. Gracias. Bien. Muchas gracias, profesor San Martín, por su interesante conferencia. Ahora invitamos al público a hacer sus preguntas. Nuestra compañera Paulina Espinosa les acercará el micrófono a quienes quieran participar. Para ello simplemente pueden levantar la mano y Paulina les acercará el micrófono. Hola, mi pregunta es a partir de esto último que se vio. Si bien al final la muestra y la población son lo mismo, por decirlo así, y al final solamente vemos lo que estudiamos en este espacio acotado, eh, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer esta especie de especulación como más, no sé si es correcto, tal vez, de hecho, en toda la lógica contraria a lo que acaba de presentar? ¿Cómo lo podemos hacer más científica, por decirlo así? ¿Cómo podemos decir, o sea, hay test, hay muestreos, etcétera, pero al final igual puede resultar que por responder, o sea, por encuestar a la casa de al lado, se te cambió todo el universo y lo que se va a hacer con las políticas públicas? ¿Qué se puede hacer para efectivamente como conseguir ese objetivo de especular bien, por decirlo así? ¿Esto al tiro? Sí, adelante, profesor. Bueno, a ver, voy a- bueno, gracias. En realidad sí es una buena pregunta. A ver, yo creo que primero voy a decir varias cosas. El otro día conversaba con mi mujer esto, ¿no? Uno se hace como estadístico más modesto. Ya no es que yo voy a darte lo que está ocurriendo en el país en relación a una determinada cosa. Después lo segundo, que es algo que yo he tratado de pensar y lo voy a compartir, esto me muestra a mí que la ciencia, o por lo menos los métodos estadísticos aplicados en la investigación social, no son objetivos, solo son rigurosos. Y yo lo único que puedo hacer es mostrarte todo un desarrollo lógico usando la teoría de probabilidad y decirte, mira, esto es lo que puedo decir, y lo puedo decir en un sentido muy así, eh, al menos el 13% de las mujeres tiene VIH y a lo mal 33%. No tengo idea qué número vas a escoger tú si quieres hacer una intervención de política sanitaria en relación a estas mujeres, a esas mujeres que están ahí. Y si tú me preguntas qué pasa en Zambia, ya, la verdad es que no sé lo que pasa en Zambia. Si quieres hacemos más censo, lo simplificamos, no sé, pero no sé lo que pasa en Zambia. Yo sé que eso es dispararse en los pies, uno diría para acá, pero es así. O sea, porque si no, de verdad que vuelvo al diagnóstico banal, si no es un peligro, imagínate, es un peligro estar diciéndole al príncipe lo que no está ocurriendo. Yo no sé si está ocurriendo. Y voy a poner otro ejemplo que me lo prestó, regaló, no sé, un colega Eduardo Alarcón. Me contaba acerca de qué es lo que pasaba cuando habían datos faltantes en el censo del 2017, número 12, en el INE, ¿no? Y había una documentación técnica en el INE y que decía, bueno, lo que hacemos entonces, porque tengo que hacer las tablas por sexo biológico, pues te imputamos con un procedimiento pseudo aleatorio y que me diga si hombre o mujer ese récord, ese registro. Claro, después hubo un panel que dijo, en realidad no hagamos esa cuestión. O sea, uno puede hacer muchas cosas como estadístico. Entonces, pero cuando hablamos estas consideraciones, bueno, o sea, es como empujar un poco la modestia y decir hasta dónde podemos llegar. Pero lo que podemos decir
si no nos equivocamos en las derivaciones, cosa que nos ocurre a menudo, es riguroso, eso sí. ¿Alguna otra pregunta allá? Profesor, bueno, muchas gracias. Fue súper entretenida su presentación. Quería saber, desde la perspectiva, no sé, de lo que se conoce como la ciencia de datos, por ejemplo, que bajo lo que he escuchado como que se derrumba, por ejemplo, el tema de las predicciones. ¿Qué validez tiene? Porque de cierta manera, si yo veo los resultados, funcionan. Pero no sé cuál, cuál es la validez que pueden tener ese tipo de métodos que se están aplicando. Ya, a ver, hay como dos maneras, dos consideraciones, ¿no? Primero, evidentemente, ex post, uno ve y dice, sí, funcionó, se predijo tal cosa, y eso es lo que ocurrió. ¿Ya? Pero ex ante no sabemos, porque voy a tomar la decisión de realizar algo en relación a lo que me están prediciendo. Si funcionan, y ahí están mis colegas en ciencias sociales, pues en investigación sociales, que a lo mejor estamos en un mundo demasiado apolítico nomás. Ese es el punto. Sí, a mí no me interesa seguir más allá. Yo termino como estadístico, pero sí me intereso como ciudadano probablemente. El mundo, este país, es político o no, digamos, pero está todo tan regular, a lo mejor ahí está el problema. ¿Ya? Más que enarbolar y decir, "Cha, que funciona bien estos métodos", es hacerse la pregunta de manera distinta. Ahora, cuando ocurrió cosas tan complejas como la llamada pandemia, y que nos llenábamos de predicciones, también hay que reconocer, y en eso, de manera interesante, y no para los investigadores de ciencias sociales, preguntárselo, no enfatizamos todas las malas predicciones que se hicieron. O sea, lo digo de manera retórica, era el apocalipsis que venía. Ya, yo con un colega acá, con Jorge González, peleábamos con algunos otros colegas en matemáticas cuando hacían predicción, y eran pero cientos de miles de muertes. Digo. ¿Y qué pasó con todo eso? No se dijo. Ahora, ciencia de datos. Uno retrocede en el tiempo hasta donde yo he logrado entender y leer. Uno llega a Gauss. ¿Qué es lo que hace Gauss? Gauss está preocupado de hacer mediciones, ¿no es cierto?, a estrellas. Y hace toda una digresión cualitativa, diríamos hoy día, de decir, mira, en realidad cuando yo voy a medir, pucha, de repente estoy medio piti, por decirlo a los chilenos, y no veo bien la regla, o hay alguna irregularidad de la temperatura y la regla se me agranda o chica, o la atmósfera está media contaminada, y es como cuando uno va al norte y ve estas como lagunas. Y entonces tengo varias, él decía, errores no sistemáticos de medición. Y lo que él se preocupa, miren, lo que él se preocupa es, yo quiero preocuparme de cómo voy a someter al cálculo, esa es la expresión que ellos usan, estos errores. Porque hay una parte que es estable, de nuevo la regularidad. Y yo me quedo con lo estable y lo único que tengo que hacer es controlar los errores. Si uno sigue la genealogía, digamos, la ontogénesis, esta cosa, Gauss, hay que buscar autores entre medio, deben haber muchos, y uno llega a Tukey. Tukey es un estadístico que publica y trabaja mucho en lo que se llama el data analysis, que es el padre de la ciencia de datos. Cuando uno lee a los que realmente entienden lo que están haciendo como ciencia de datos, ellos saben que todos vienen de Tukey, ese es el padre. Y Tukey también tiene clarísimo. Él dice, ¿qué es lo que hacemos en una regresión? Tengo una variable que quiero explicar, hay algo que es estable más fluctuaciones. Y lo que voy a hacer es dedicarme a modelar las fluctuaciones. Y ustedes pueden mirar hacia adentro de los estadísticos y hay un grupo grande que hace su carrera de investigación dedicándose a modelar las fluctuaciones. Pero porque hay algo que es estable. El mundo es estable, sí. Lo que falla son nuestros instrumentos de medición. Pero es una manera de ver las cosas. Entonces, aparte de todo lo técnico, de nuevo nos encontramos con la hipótesis que decía Condorcet de que el mundo es estable. Tiene leyes. Estamos sujetos a leyes.
a cuando Quetelet le traducen su física social al inglés, la física social, que él le quería llamar sociología, pero Comte ya le había robado el nombre. Él escribe un prefacio, y por supuesto Quetelet es católico, está preocupado si el ser humano es libre o no, el asunto del libre arbitrio, que es una discusión que viene, está plagado todo el siglo XVI y XVII en Inglaterra de la problemática, no entre los teólogos solamente, sino entre lo que hoy día llamaríamos físico y qué sé yo. Y él dice, no podemos pensar que si está todo sujeto a leyes, nosotros no estemos sujetos. Claro que tenemos un rango donde nos movemos. Y es bonito porque le cita el texto de Job usando la King James, que era la Biblia, ¿no es cierto?, de los protestantes en Inglaterra, y le dice, porque el mismo que dijo al mar, hasta aquí está tu límite y aquí no pasará, es el que nos ha puesto leyes. Si nosotros hacemos investigación social y legítimos, creyendo que existen leyes, tenemos muchas herramientas para hacerlo, digo, pero hacemos una sociedad abolitiva. Eso creo. ¿Había otra mano? Ahí y acá. Hola Ernesto, bueno, como que me adivinaste, te fuiste a donde te quería llevar. Hablaste de los especialistas y en realidad cuando hablaba todo el rato empecé, o sea, entre hoy día el ser especialista experto es un emprendimiento de libertad y desarrollo, y me van a disculpar, yo también trabajo en la universidad, pasando por las universidades, ¿no? ¿Es idea mía o es mucho más fácil vender la regularidad que la incerteza? Y en términos de poder político. Y lo segundo, cuando hablas un poco lo que hablaste ahora último en términos de la fe en la naturaleza, no hay que mirar al pecado original justamente al siglo XVII inglés, y que nos pusimos un grillete en llamarnos ciencias, y de ahí viene un poco este problema que tú en términos estadísticos estás hablando, pero yo te quiero llevar a la teología y a la filosofía. Yo creo que es fácil vender la regularidad. Además, hemos sido criados así, yo fui criado así. Uno empieza a aprender y de a poco, probablemente con la experiencia con otros colegas, qué sé yo, no sé, pues, se le cae la teja, no sé. Porque claro, yo me he enfrentado con mucha gente en la universidad. Es curioso, ¿ah? En alguna, cuando uno trabaja con gente fuera, a veces son más abiertos a la incerteza. Pero en la academia uno dice, no, pero ¿cómo mira? No podemos predecir o decir quién va a ser el próximo presidente de Chile con la encuesta. ¿Cómo no vamos a poder hacer? Y además son negocios lucrativos, hay que confesarlo, digamos. Yo no sé, yo lo podría decir de manera irónica, a lo mejor, por supuesto, es más fácil vivir en un mundo regular. Un mundo irregular eh, me da, no sé qué va a pasar mañana. Por eso la política no me gusta. Bueno, en términos de Aristóteles probablemente nada. Y sí, es cierto, ¿no? Como tú bien sabes y como también tú bien has desarrollado, ¿no? Muchas de las cosas, si no todas, de lo que llamamos ciencia, filosofía natural, etc., tienen, son los modos de, de hacer teología natural. Pero como el mismo Newton, ¿no es cierto?, terminaba sus Principia, ¿no? Hay un Pantócrator que está aquí y ahora y es el que establece leyes, que no deja de llamar la atención y por eso a veces tenemos miradas un poco miopes tal vez. Voltaire lo explica súper bien. Esto de que Francia, el antiguo régimen y la revolución son anticatólicos, no anti teología natural o lo que sea. De hecho, Condorcet le escribe a Voltaire y hablan del neocristianismo. Entonces, y uno dirá, uno lee a Laplace, siempre se cuenta en el cuentito, ¿no? Que Napoleón le pregunta a Laplace dónde está Dios y él dice, no existe esa hipótesis. Bueno, pero uno lee con más atención al playa, estamos metidos en el mismo ruedo. Entonces hay mucha gente también, y yo creo que da un poco
como que dice, no, yo voy a hacer un saludo a la bandera hablando de Dios o no, porque era tan terrible las persecuciones, no se nos eran perseguidos. Los que se perseguían entre ellos, los teólogos, pero no. Por eso puse los lectures, Boyle Lectures, que duran hasta este año, porque se trataba de demostrar, ¿no es cierto?, que lo que quería Newton y lo que repite Voltaire y lo que hace Émile du Châtelet en Francia, se trata de demostrar que hay una providencia particular que establece leyes y tenemos que demostrar eso. Para eso hacemos ciencia. Bueno, no sé sí, bueno, en esos términos. Entonces, es así. Pero claro, cuesta tragarse eso, porque uno dice, ¿cómo? Bueno, pero es así nomás. Probablemente como latinoamericanos tengamos, no sé si estará bien dicho esto, tengamos la oportunidad de pensar de otra manera, porque no somos ingleses, se supone. Gracias. Ernesto, muy provocadora tu exposición. Pe- Quisiera respetuosamente, eso sí, que me aclararas hacia dónde estás disparando. ¿Estás disparando hacia los procedimientos que se están aplicando para dar cuenta de una realidad? ¿A? ¿O estás disparando hacia la ilegalidad de los fenómenos de la naturaleza? ¿Ya? Una consideración sobre el nivel descriptivo y una consideración sobre el nivel operativo, ¿ya? Si es sobre eso último, si es que la naturaleza, cualquier contenido que llenemos de aquello, es ilegal, por llamarlo de alguna manera, nuestras pretensiones de comprensión de ella son cero, por decirlo de alguna manera. Y ahí siguiendo una deriva en esa misma dirección, te estás finteando algo, ahora en el lenguaje clásico, con la teoría cuántica, con la teoría del caos, ¿o no? En tu reflexión, porque tú estás desarrollando algo propio, eso lo estoy entendiendo, ¿ya? No sé si me expliqué bien. Sí. No sé si puedo responder bien, pero... A ver, voy a partir así con este ejemplo, por el hecho de legalidad o no, porque es un buen punto ese, un buen punto. Cuando uno, por ejemplo, no tiene nada que ver con la ciencia, cuando uno dice, la teoría de la relatividad funcionó, probaron que la luz tenía tal velocidad, que sé yo, el experimento de Milton años siguen más, ¿no? Que impresionante. Pero cuando uno lee el trabajo de Einstein, está muy esquemático, yo voy a hacer 3 supuestos. Supuesto número 1, las leyes aquí son las mismas en cualquier parte del universo. Supuesto número 2, hay una constante, la velocidad de la luz. No me acuerdo el tercer supuesto. Entonces, como son las leyes en todos lados, ya puedo hacer lo que voy a explicar, vale en todos lados, y el supuesto 2 lo voy a usar para sincronizar los relojes. Entonces, lo que yo me he persuadido es que, es bien de perogrullo esto, siempre hacemos supuestos que no sé si tenemos la posibilidad de falsearlos con la realidad. Yo no sé si podemos falsear las leyes del universo aquí, son igual que no sé qué me diría un colega físico, son igual que en otro, que no tengo la manera de experienciar. Entonces, mi primer punto es que hay una combinación entre lo operativo y legalidad, por lo que hemos tratado de desarrollar, no solo yo, sino que con varios colegas, qué sé yo, y es que cuando yo quiero, voy a decir así, solo le ponemos palabras bonitas, ¿no? Cuando queremos modelar un fenómeno social, entonces nosotros tenemos datos o evidencia que nos llegó, que ayudamos a levantar, y cuando vamos a modelar eso, entonces necesariamente tengo que hacer supuestos que no son falseables empírica.
Y nuestros ejercicios que hacemos es que si yo cambio los supuestos, las conclusiones que puedo sacar van a cambiar manteniendo fijos los mismos datos. Entonces uno dice, chuta, ante esa situación, ¿cómo me presento ante, que es lo que me interesa a mí en particular, ante el mundo político para que use lo que yo, o ellos quieren usar lo que nosotros queremos hacer desde la ciencia social? Pues yo meto la estadística en la ciencia social, aquí una herramienta. Y lo que hoy día hemos avanzado, que es también bien de perogrullo, tal vez, nosotros decimos, "Sí, en realidad yo lo único que estoy haciendo cuando cambio uno o dos supuestos para saber cuál es la distribución, y cuestiones fome, ¿no? La distribución del ingreso de los asalariados según la encuesta CACEN, hay datos faltantes, mira, si tú no tenés datos faltantes, podís tener varias distribuciones distintas, y si tú suponís, por ejemplo, que cualquier cosa, mira, así va a cambiar las conclusiones. O lo que hoy día pienso es, yo lo que estoy haciendo es tratando de persuadir con distintos escenarios al hacedor de la política a ver cuál escenario le gusta más, cuál le persuade más. Y si hay uno que le persuade, él va a tomarlo y es él, si así funciona el mundo, es él el que va a llevar adelante la política. Si no ocurre por arte de magia de que es una predicción lo que va a ocurrir, funcionó la vacuna en el laboratorio, va a funcionar. No es arte de magia, es alguien que lo hace funcionar. Entonces lo que nosotros hemos tratado de desarrollar es, yo te presento ante un problema que quiere transformarse en una recomendación de política, varios escenarios, ninguno de ellos tenemos la posibilidad de falsearlos, vamos a mezclar esos escenarios con la información, con los datos que tú tienes, y lo que nosotros queremos es que tú te persuadas con cuál te quieres quedar, y no te quedes después las cifras son para persuadirte, pero el escenario es el modo en el cual tú vas a actuar. Es como ir al psicólogo. Ir al psicólogo, creo yo, al psicoanalista. Por eso Lassenfer decía muy bien, a mí me gusta lo de Lassenfer. Lassenfer decía en ese texto donde hay varios grandes nombres de sociología, ¿no? Cuando habla de los problemas metodológicos. Él decía, el sociólogo estudia al hombre en la sociedad y el metodólogo estudia al sociólogo cuando trabaja. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Eso. Eso. Ernesto, muchas gracias por tu conferencia, lo pasé muy bien. Así, yo, desde además mi ignorancia de la estadística, que desde dónde voy a hacer la pregunta. Yo me queda muy clara la crítica a la racionalidad de la estadística, ¿no? La regularidad y etc. Lo que me causa un poco de ruido es su última pregunta, ¿no? Tu invitación. Pensando que pareciera ser que cuando hablamos de la facultad racional, desde tu conferencia, está homologado o identificada a un tipo de racionalidad matemática calculante de la estadística. Y por lo tanto, si queremos hacer política y salir de esa trampa de la racionalidad de la estadística, tú pones como alternativa lo estético. Si tú puedes desarrollar un poco eso, porque desde una tradición que yo manejo un poquito mejor, de la tradición frankfurtiana, hay una salida también racional, como por ejemplo lo que tú citas ahora al final como ejemplo, ¿no? No es simplemente que la persona decide por voluntad, ¿no? Frente a varios escenarios, qué es lo que va a elegir. Hay una racionalidad que opera ahí y que no es la racionalidad calculante de la estadística. Ya, sí, buena pregunta. Primero, cuando uno comienza a leer la ética de Aristóteles y Nicómaco, se cae de espalda, yo me caí de espalda. En política no tiene nada que ver con la episteme en griego, sino con la praxis. Política es acción, no es, hace una separación. Que probablemente, creo que está, y eso también me persuade igual, lo desarrolla Arendt, tomando la crítica, las cuestiones estéticas de Kant, donde en el fondo
y yo aquí también, bueno, no importa ya, donde en el fondo él dice, claro, la facultad racional, yo creo creo que yo estoy diciendo bien en términos de la racionalidad matemática, si quiere, o la llamada racionalidad científica, con una lógica deductiva, qué sé yo, o a lo mejor hacer algunas cosas de lógica inductiva. Pero esa racionalidad, ¿no es cierto? Es como la racionalidad de un laboratorio cerrado, digamos, de un sistema cerrado, no entra nada, no pasa nada, todo funciona súper bien acá, la vacuna funciona muy bien en el laboratorio. Vamos a África y la ponemos y no se sabe que no pasa nada, digamos, porque es un sistema abierto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando me persuado de eso y yo creo como científico que puedo ser mejor que los que han sido electos en una democracia para decir lo que hay que hacer, ahí me perdí. Porque yo estoy en el lado de la episteme, no estoy en el lado de la praxis. Entonces yo tengo que, y por eso yo digo, ¿cómo me acerco a ese lado? Pongo distintos escenarios, lo que acabo de decir. ¿Y por qué hablo de lo estético? Porque, siguiendo también a Ana Arendt cuando ella sigue acá, porque tiene que ver con el juicio. ¿Cómo uno puede hacer juicio de situación? Pongamos el ejemplo cercano, ¿no? Muere el expresidente Piñera y muy pocos hicieron un juicio acerca de todos los problemas que él tuvo con violación de los derechos humanos. Y se transforma en alguien que hay que enarbolar, digamos. Y Ana Arendt de manera muy extraña dice, cuando hacemos eso es porque perdimos la libertad. Porque creemos que de alguna manera, bueno, lo que pasa viene como consecuencia de este flujo que sea mi historia. Entonces, yo veo a mis colegas, ahora lo digo en mi círculo bien restrictivo, cuando yo veo a mis colegas que tratan de interactuar con el mundo político público, entonces la reacción de ellos es, no entienden, no saben, no son racionales, no tiene nada que ver. Ellos están actuando de otra manera, es la práctica. Y la práctica tiene que ver con el gusto, pero en el sentido del juicio, por eso es estético. Yo puedo juzgar si me gusta esto o no, yo puedo juzgar si es bueno o malo, si es bello o feo, y que depende de muchas consideraciones. Es el mundo de las opiniones, no es el mundo del conocimiento. Entonces, por eso es que cuando a veces nos compramos, como se lo compra la ley del Ministerio de Ciencia, el paradigma de políticas públicas basadas en evidencia, es cambiar, claro, ellos dicen hay que cambiar el mundo de las opiniones, el mundo público no puede ser el mundo de las opiniones, tiene que ser el mundo del conocimiento. Y eso tiene un montón de contrapuntos de cómo hay que enseñar y qué es lo que hay que hacer en las escuelas, por ejemplo. En lugar de decir, no, lo que yo voy a enseñar en la escuela va a ser cómo el mundo funciona hasta hoy día, y dejemos a los cabros que ellos hagan lo que haya que cambiar. Yo no les podría decir cómo quiero que sea el mundo. Porque ellos van a tener su juicio. Por ahí quiero ir, por ahí. Muchas gracias. Yo voy a decir lo que me entusiasma de tu deconstrucción de la estadística, porque voy a aventurar un juicio. Hoy día campea la estadística y es posible sostener y a la gente en el debate público, por decirlo así, ¿no? Esa idea de que hoy día lo más objetivante sería que los ministerios tomaran sus decisiones en base a la evidencia, porque ha habido una forma de enseñar no solo estadística, sino que ciencias sociales que ha tendido a la regularidad. Entonces, en nuestras facultades de ciencias sociales, la sociología enseñada, la filosofía enseñada, las fórmulas enseñadas que tienden hacia las regularidades, no han sido lo suficientemente liberales como para abrirse a unas ciencias sociales
inciertas. Es decir, por eso yo trabajo el pensamiento negativo en las ciencias sociales, precisamente porque si uno no asume desde las ciencias sociales que las ciencias sociales podrían proponer las categorías sobre las cuales después se cuantifica, estamos perdidos. Si creemos que son las categorías emergen de los datos, estamos perdidos. Entonces, en este caso, lo que yo digo es que lo que hay que destruir son las ciencias sociales en términos de la enseñanza de sus leyes regulares. Y por eso a mí me parece tan interesante apuestas de formaciones epistémicas, sociológicas, filosóficas, que se abren a otra forma de pensar, no por regularidad, sino por contingencia. No por positividad, sino por negatividad. Porque entonces las ciencias sociales recuperan un influjo que no proviene de la estadística, sino de la filosofía, que tiene que ver con las preguntas de la transformación y no de la regularidad. Y termino haciendo de eso un ejemplo. Los censos, me encanta, además, en este caso, por lo tanto, al tiro adelanto mi punto final. Pienso que una facultad de ciencias sociales tiene que operar con tu estadística discreta, pero tiene que aprender a enseñar sociología, filosofía, trabajo social, psicología, que es así un espanto de las regularidades del comportamiento, en términos de cómo nosotros descubrimos que hay otras formas de pensar la sociología, la filosofía, la psicología, y cómo eso ayuda a trabajar un social hoy, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece que estos mundos sufren de ciertas fallas que para mí pueden ser los motores de innovación, para poder volver a pensar, en este caso, las transformaciones, pero no como leyes regulares, ¿me entiendes? Porque voy a quebrar una ley del marxismo, por ejemplo, que toda la agudización de contradicciones sociales va a llevar a la revolución. O sea, miren las votaciones de los sectores populares hoy día y se van a dar cuenta que eligieron a Milei en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, en fin, solo termino con un ejemplo de cómo la regularidad de categorías sociales que no se abren a los modos en que la propia sociedad vive es un alimento para esa estadística que no es discreta. Hasta antes de los censos del 2000, no existen mujeres jefas de hogar. Por lo tanto, cuando va el censista a la casa, lo que tiene en su cabeza escrito, en la forma como alguien te conteste lo que te conteste, a qué categoría tú lo puedes colocar. Le pregunta, abre la puerta una mujer y te dice, señora, ¿usted es casada, soltera? Entonces, obviamente, además se piensa que está casado el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y obviamente es el hombre el jefe de hogar. No hay otra posibilidad. Entonces, si la mujer te dice, no, yo no soy separada, qué sé yo, ¿qué contestaba, en qué categoría hacía clic el censista? Mujer abandonada. Y por lo tanto, no podía existir política pública. La política del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de mujeres jefas de hogar solo es posible alimentarla de estadísticas discretas o no discretas cuando surge como categoría. Como categoría que las mujeres podíamos ser jefas de hogar y no cuando el código era póngala en la casillera de mujer abandonada. Por lo tanto, en ciencias sociales, la idea de categorizaciones que no existen es un tremendo desafío. En el censo de hoy día, ¿no? Estuvimos hace 2 días en un seminario sobre feminismo y ciudadanía que organizó
la gira en este mismo escenario, ¿no? Entonces hablaba de los avances y de las paradojas. Un avance, la Michelle Bachelet puso el acuerdo de unión civil. Paradojalmente, Piñera hace la ley de matrimonio igualitario. En virtud de la ley, uno genera comportamiento. La ley en el sentido de lo jurídico. Es también lo jurídico que hace aparecer la categoría que después mide en la estadística. Entonces, bueno, en virtud de la existencia de la ley, nosotros nos casamos con la Adriana. Pero cuando fue el censo y estaba ella, el censista dijo, ok, yo entiendo, es un matrimonio igualitario, pero ¿quién es la jefa de hogar? ¿Entiendes? Entonces, la idea del peso, la idea del peso del estructuralismo en la sociología y en las ciencias sociales. No me importa ya si el binomio son dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, pero lo que tiene que haber es alguien que sea jefe o jefa, pero tiene que haber esa estructura en la familia. Entonces, lo que estoy diciendo, y por eso me encanta que estés aquí, me encanta poder trabajar juntos, es porque no solo necesitamos una estadística discreta, necesitamos recuperar el papel de las ciencias sociales que interrogan lo que no existe para poder categorizarlo y no simplemente que miden lo que hay, porque la propia sociedad tiene categorías que todavía no son representativas, no solo estadísticamente, sino formas de vivir expresadas en las categorías. Entonces, en este caso, otra cosa es que esto no es una pregunta, pero ¿habrá posibilidad de alguna relación de afinidad entre lo que tú llamas estadística discreta y estas ideas de ciencias sociales, de pensamiento más negativo? No lo sé, pero es una aventura que vale la pena recorrer. Sí, bueno, solo gracias nomás. Y sí, hay que ver ahí cómo pensamos poder observar lo que no se observa. Eso más o menos es el desafío, sí, sí. Por eso esta distinción que no hay muestra población, hay que matarla. Sí, es difícil, ¿no? Pero gracias por el comentario, Tere. No sé qué responder, es difícil. Hay que pensar. Hay que pensar. Bien. Muchísimas gracias a todos y todas por sus preguntas y aportes. De este modo, estamos finalizando el seminario Estadística como herramienta política, con su primera sesión, la estadística como herramienta de la regularidad social, desde Condorcet a nuestros días, que contó con la presencia del profesor Ernesto San Martín. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia y nos vemos en la próxima sesión de este seminario que se hará el día 18 de abril, titulada Análisis de la encuesta CACEN entre certezas predictivas e incertidumbres analíticas. Les invitamos ahora a compartir un café afuera del auditorio. Muy buenas tardes.